Compañeras y compañeros, un abrazo fraterno, solidario y combativo desde esta ventana magisterial en línea con la CUT. Hoy un tema muy interesante, preocupante en muchos sentidos, pero también para entender dentro de lo que es la dinámica de la demografía y la población en términos generales en nuestro país. Es la matrícula, que siempre comenzando el año, a pesar de que las entidades territoriales, tanto Ibagué como Tolima, realizan campañas, inclusive apoyados también por el magisterio, por los directivos docentes, por la comunidad en términos generales, pero aún no regularizamos el tema de la matrícula, que se comienza desde noviembre prácticamente del año anterior y pues hasta la fecha no se ha llegado al 100% respecto a lo que había en el 2024. Es una cifra preocupante. Estamos con un faltante de aproximadamente 3.500, 4.000 estudiantes en Ibagué, repito, comparándolo con la cifra de abril del 2024, y en el caso del Tolima ya estamos cerca de los 7.000 estudiantes que aún no se matriculan, repetimos, comparando con el año 2024. Esto implica pues que obviamente se afecta la planta docente, se afecta todo el tema de recursos para el sector educación y lo que tiene que ver con el flujo, con la dinámica normal de lo que ocurre en estas instituciones educativas, tanto de Ibagué como el departamento del Tolima. Más o menos lo mismo está ocurriendo en el sector privado y precisamente la idea es que generalmente se refiere uno como causa de toda esta situación a lo que ocurre en el colegio, pero hoy estamos viendo que el tema tiene que ver con la dinámica poblacional del país. ¿Por qué en Colombia se han cerrado más de 750 colegios privados en el último año y medio? Ojo, 750 colegios del sector privado se han cerrado en cerca de 18 meses. Un tema para tener en cuenta. De acuerdo a datos del Directorio Único de Establecimientos Educativos, 769 colegios privados cerraron en Colombia en el último año y medio. Solo en Bogotá cerraron 160 y otros 60 están en grave riesgo de hacer lo mismo, es decir, que serían aproximadamente 220 colegios solamente en la ciudad de Bogotá. Y esto es delicado, como bien lo señala Julián de Zuviría en algunos de los reportajes que le han hecho sobre esta materia. Es delicado porque no son colegios pequeños o los de barrio, los que siempre pensamos que de pronto van a desaparecer, sino que ya se está hablando también de que colegios de tradición, colegios de alto estrato social también están cerrando sus puertas precisamente porque sencillamente no hay estudiantes. Y eso tiene que ver con una transición demográfica que hay en el mundo, pero que en Latinoamérica y particularmente en Colombia ha sido muy rápido, y eso pues obviamente explica también el acelerado cierre de los colegios, inclusive de instituciones públicas también. Hay menos estudiantes porque en Colombia cada vez nacen menos niños, y esto es una situación que afecta tanto al sector privado como al sector público. Y pues la idea es que entendamos que aunque la carga de este cambio demográfico en las grandes capitales parece afectar más a los colegios privados, porque pues es en las clases medias altas donde se continúa la caída de la natalidad, también progresivamente afectará a los colegios en los municipios pequeños, dice Zuviría. En los años 60 Colombia tenía una tasa de natalidad similar a la de algunos países en África, ojo con esto, con más de 6 hijos por madre. Hoy el registro es de 1.3 hijos por madre en ciudades como Bogotá. En este sentido, pues lo que se plantea es que hay una afectación directa y una disminución concreta frente a los niños que llegarían a los colegios. Por eso, repetimos que el tema demográfico es uno de los factores más importantes, sino el que más peso tiene en esta crítica situación que estamos viviendo de déficit de matrícula, que ya, como bien se dijo, inicialmente se sintió más en los colegios privados, que hoy ya pero que ya hoy también se está sintiendo en los colegios públicos. Tanto en Ibagué como en Tolima han sido cerca de 10.000, 20.000 estudiantes que en los últimos 10, 12 años han desaparecido del registro de matrícula, y pues en ese sentido se expresa la gravedad de este asunto. En el año 2000 nacieron 750.000 niños y niñas en el país. En el 2023 apenas fueron 510.000.
El cambio es mayor si se analizan aparte las estadísticas de Bogotá y las grandes capitales. Para 2021, en Bogotá las madres tenían un promedio de 1.2 hijos, muy similar a la de las madres europeas actuales. Esto significa que hay menos niños y niñas para asistir a los colegios. En los estratos bajos, la transición demográfica ha sido más lenta. Entonces, en ese sentido, pues se trata de entender un poco por qué esto está ocurriendo. Nosotros debemos estar muy pendientes de todos estos procesos para explicar en la argumentación de que hoy no podemos pensar, como dice el decreto 3020 que regula el número de estudiantes por curso y el número de profesores por grado, por grupo. En ese sentido, hoy hay que pensar la clase dentro de la complejidad pedagógica más que en el tema cuantitativo del proceso. Es un llamado que hacemos desde la CUD, es un llamado que hacemos desde los sindicatos filiales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, para que en el análisis, para tomar estas decisiones de que hoy un grupo que porque tiene 15 estudiantes, entonces hay que fusionarlo con otro que también tenga 15 para poder, entre comillas, ahorrarnos un profesor. Si eso pasa, pues básicamente en menos de 5 años la planta docente tendría que reducirse a la mitad o tal vez un poco menos. Hoy hay que comenzar a pensar que con estas crisis demográficas, con esta situación de la tasa de natalidad, el análisis tiene que tomar una perspectiva pedagógica. La clase debe mirarse por la complejidad didáctica, por la complejidad pedagógica y no solamente por el número de niños versus el número de maestros y, entre comillas, como dicen los regímenes neoliberales, el gasto que esto implica. Al contrario, la inversión en educación se justifica para un niño, se justifica para 10 niños, se justifica para 30 niños. El hecho pedagógico como tal debe caracterizarse y pesar una argumentación desde la epistemología de la pedagogía, desde la epistemología de la construcción colectiva de conocimiento, desde la epistemología de la convivencia y todo lo que tiene que ver con la inclusión social en los ambientes pedagógicos y en los escenarios educativos. Es la reflexión a la que les invitamos el día de hoy desde esta ventana magisterial para que sigamos en línea con la CUT.